con los que estamos aquí vamos a iniciar nuestro segundo encuentro inspirador. La política de educación inclusiva para el distrito atiende al reconocimiento, y esto es comillas porque está en el plan de desarrollo, al reconocimiento de la diferencia como una condición inherente al ser humano y como un valor que genera ambientes de aprendizaje para promover la participación efectiva de todos los estudiantes desde sus características individuales y condiciones específicas. Me voy a permitir citar al Papa, que dijo que Colombia era un país diverso y que por diversidad debería entenderse riqueza, que es allí, en la diversidad, en la aceptación de la diversidad, donde se da la riqueza. Me emocionó mucho oír al Papa decir esas palabras, porque creo que estaba hablando de múltiples diversidades, no solo de la biológica. La convivencia no implica la ausencia de conflictos. Desde la perspectiva de formación de competencias ciudadanas, los conflictos pueden concebirse como oportunidades para que transformemos positivamente las relaciones. Esto ya lo estamos viviendo en nuestros colegios. En este segundo encuentro inspirador sobre la convivencia y la inclusión nos acompaña Diana Patricia Martínez Gallego. Ella es la actual directora de Inclusión e Integración de Poblaciones de la Secretaría de Educación del Distrito, fonoaudióloga de la Universidad del Rosario, con especialización en desarrollo infantil y procesos de aprendizaje de la misma universidad. Tiene una experiencia de 25 años en temas relacionados con inclusión en el sector educativo. Ha participado en el desarrollo de proyectos de educación inclusiva en el sector público, principalmente en el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación. Recibamos con un fuerte aplauso a Diana. Nuestra segunda panelista es Claudia Werneck, periodista brasilera formada por la Universidad Federal de Río de Janeiro, con especialización en comunicación en salud de la Fundación Oswaldo Cruz. Fundadora de la Escuela de Gente, Comunicación en Inclusión, es pionera en la divulgación del concepto de sociedad inclusiva propuesto por la ONU en Brasil y en los demás países de América Latina desde 1992. Ha publicado 14 libros sobre derechos humanos, diversidad e inclusión para niños y adultos. Recibamos con un aplauso a Claudia Werneck. Nuestra tercera panelista es Alicia Calavezudo, profesora de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Su área de especialización es Educación para la Paz, Democracia, Ciudadanía y Derechos Humanos. Forma parte del equipo de consultores y profesores del Consejo de Europa North-South Center of the Council of Europe en el tema Educación Global y Educación para la Ciudadanía, ocupando estos mismos cargos para el Departamento de Cultura de Paz y Ciudadanía de la UNESCO. Asimismo, ha sido vicepresidenta de International Peace Bureau, IPB o IPB, como quieran, de Ginebra. Hoy ocupa en esta institución el cargo de consultora en temas de paz, conflicto y democracia. Y cierra este grupo como panelista invitada Juliana Restrepo, actual directora del Instituto Distrital de las Artes y Dartes, realizó estudios en publicidad y en filosofía y letras de la Universidad Pontificia Bolivariana y estudios de maestría en artes de la comunicación en filosofía. Ha trabajado en el sector cultural durante los últimos 10 años. Entre el 2008 y el 2012 se desempeñó como directora del Museo de Arte Moderno de Medellín. Para Juliana Restrepo, debido al momento histórico que vive el país, las artes y la cultura deben destacarse y contribuir en la transformación social. Y este encuentro será moderado por Jorge Enrique Celis Giraldo, subsecretario de Integración Interinstitucional de la Secretaría de Educación del Distrito. Él es sociólogo, magíster en Sociología de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Estudios Internacionales y Comparadas en Educación de la Universidad de Estocolmo en Suecia. ¿Sabe sueco? No, ya decía yo, pero bueno, le iba a hacer una venia públicamente. Como resultado de su trayectoria académica, cuenta con publicaciones científicas, ha trabajado en la Universidad Nacional de Colombia, en el Instituto de Política de Desarrollo de la Universidad Javeriana y en la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de los Andes. Fue asesor de la Subdirección de Programas Estratégicos en Conciencias, la Dirección de Calidad para la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional y decano académico de la Universidad Católica de Colombia. Fue por 2 años evaluador del área de formación para el trabajo del premio Compartir al Maestro, uno de los premios más bellos que existen. Demos un aplauso, los que le debíamos a nuestras panelistas anteriores. Y los dejo en buenas compañías. Adelante.
Buenas tardes, ¿sí se escucha? No. ¿No? Sí. Bueno, lo primero es "Jag prata inte svenska", no hablo sueco. Bueno, muchas gracias a todos por estar el día de hoy aquí. Tengo el privilegio de moderar este panel que son, digamos, o está relacionado con los dos temas más importantes para la construcción de una Bogotá en paz, que son la convivencia y la inclusión. La convivencia para nosotros es un esquema relacional donde viajan valores sociales y esos valores sociales son entendidos, apropiados y puestos en práctica para que podamos tener una sociedad con unas narrativas distintas a las cuales nosotros previamente habíamos recorrido. Y la inclusión, en este contexto de la paz, resulta también un concepto potente para estos temas de la paz. ¿Cómo tenemos estructurado, digamos, este panel el día de hoy? Queremos hablar primero de la inclusión desde la escuela. Esto lo va a hacer Diana Patricia. Ustedes pueden ver ahí las preguntas que vamos a hacer. Si no las alcanzan a leer, yo las voy leyendo. La primera pregunta de Diana Patricia, para Diana Patricia, perdón, es ¿cómo conseguir que la escuela sea inclusiva, inspiradora y escenario de paz y reconciliación? Luego vamos a hablar de esa relación que debe existir entre la escuela y la ciudad. Aquí nos van a ayudar Claudia y Alicia, perdón. Claudia nos va a responder qué ideas, fuerzas subyacen a la transformación de una escuela inclusiva. Y Alicia nos va a decir desde su experiencia de qué manera la pedagogía urbana puede contribuir a la construcción de una sociedad más integradora y receptiva a la diversidad. Y cerramos con Juliana, que nos va a hablar desde un enfoque de ciudad, desde el arte, para mostrar cómo la ciudad en sus distintos espacios es una gran escuela donde nos formamos y el arte se convierte en un motor fundamental de la formación para generar inclusión y convivencia. Similares. Este panel o estas panelistas tienen una característica particular. Primero, tenemos argentina, brasilera, colombianas, y eso ya habla de la diversidad internacional, por lo menos de este panel. Lo segundo es que son personas muy conocedoras de su tema, han venido preparando sus ponencias desde tiempo atrás, nos van a compartir, digamos, el resultado de sus investigaciones, de su experiencia en la práctica con las escuelas, y creo que eso es muy, muy valioso. Van a tener entre 15 y 20 minutos para hacer las intervenciones. Las vamos a hacer de seguido. Posteriormente a ello voy a recoger un poco ideas fuerza y dirigiré algunas preguntas a cada una de ellas. La idea es que podamos cerrar sobre las 5:30 de la tarde, 5:40 de la tarde. Entonces, no alargándome más, quisiera darle la palabra entonces a Diana Patricia para que inicie su intervención. Bueno, muy bien. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy. Realmente es muy satisfactorio poder participar en un espacio que nos permite hacer un pare en nuestras labores cotidianas para poder reflexionar sobre temas que realmente son fundamentales y definitivos para seguir hablando de una educación de calidad. Un honor compartir este panel con nuestros invitados y nuestras invitadas, personas que han sido un referente para muchos de nosotros, con sus escritos, con sus investigaciones, con sus presentaciones inspiradoras, para poder construir lo que yo he llamado en mi ponencia una ciudad educadora, una escuela inclusiva, inspiradora. ¿Cómo logramos nosotros realmente hablar de una escuela inclusiva inspiradora? Hay muchas maneras, seguramente. La primera, y para quienes ya me conocen, algo que siempre digo y que seguiré repitiendo en todos los escenarios, es poder tener una mirada amplia
de la escuela y entender que todos somos diferentes, que esa escuela inclusiva se basa en el reconocimiento de la diversidad. Estamos trabajando desde la Secretaría de Educación del Distrito para trascender un poco en este concepto de lo que aún es asociado por la población en general y es la referencia a la población con discapacidad. Acá nosotros estamos hablando de una escuela inclusiva que entiende en realidad que existe esa diversidad y que el desafío o el reto que tiene la escuela hoy es poder dar una respuesta pertinente a esa diversidad. También encontramos en una escuela inclusiva inspiradora que hay como unos valores y unos principios de esa escuela que tienen que ver en primer lugar con la equidad, con la solidaridad, con la tolerancia y el respeto por el otro, sin importar cuáles sean sus condiciones o sus características. Solo de esta manera nosotros podríamos pensar en una escuela que realmente se convierta en un escenario de transformación, de paz, de reconciliación y de una sana convivencia. Cuando yo hago consciente desde una reflexión personal que el otro es tan valioso como yo, no importa cómo sea, y encuentre ese valor humano en el otro y entienda que cada persona tiene sus propias características, sus propios ritmos de desarrollo, sus propios estilos de aprendizaje, así lograremos realmente hablar de una escuela inclusiva, inspiradora. Como les digo, esto se trata de una reflexión personal, de preguntarse todos los días, ¿qué tanto de verdad yo acepto al otro como es? Entiendo que en la diferencia hay valores y oportunidades, no problemas, como algunas veces lo vemos. Yo ocupo el cargo de directora de Inclusión e Integración de Poblaciones en la Secretaría de Educación y el nombre de la dirección ya es inquietante, ¿cierto? No debería haber una dirección que se llamara de Inclusión e Integración de Poblaciones, sino que debería ser algo que hace parte de, en este caso, toda la Secretaría en sus diferentes niveles, en el nivel territorial, en el nivel institucional y en el aula de clase, ¿cierto? Que pudiéramos hablar realmente de inclusión a todo nivel. Cuando hablamos de integración de poblaciones, ese es como el siguiente punto que yo les quisiera dejar en mi presentación. También cuando hablamos de educación inclusiva, no estamos haciendo una referencia solamente a ciertos grupos poblacionales en nuestro país, manejados a través de un concepto que se ha llamado el enfoque diferencial. Nosotros cuando hablamos de una escuela inclusiva inspiradora, estamos hablando de una escuela para todos. Y para poderle dar sentido a esa escuela inclusiva inspiradora, el gran desafío, el gran reto que tenemos es seguir buscando la transformación de nuestro sistema educativo, de un sistema educativo que se adapta a las condiciones de la población, que no espera que esa comunidad educativa, que esos estudiantes se adapten al esquema de la escuela. Esa es la verdadera escuela inclusiva. Cuando hablamos de eso, entonces, podríamos definir 3 dimensiones que nos ayudan a explicar un poco mejor en la práctica de qué se trata esto. El primero, poder construir e implementar políticas inclusivas. Eso en la escuela se traduce en los proyectos educativos institucionales. Entonces, ese proyecto educativo institucional debería ser muy coherente con esa propuesta de una escuela que reconoce la diversidad y que puede dar una respuesta pertinente a esa diversidad, entendiendo que las características, que las condiciones, que el entorno, el contexto en cada territorio, para nosotros, en la organización de nuestra ciudad, 20 localidades, todas muy distintas, ¿sí?
con sus instituciones educativas, también todas muy distintas, con propuestas pedagógicas diversas, porque están tratando de dar una respuesta a esas diversas características también de la población, ¿sí? Esas políticas inclusivas institucionales deben dar cuenta de esto. Otra dimensión que será de un trabajo arduo, permanente, es la construcción, la generación de una cultura inclusiva. Cómo realmente construir comunidades, cómo realmente lograr que desde la escuela y en ese entorno que rodea la escuela, yo pueda vivir todos esos valores que tengo escritos en los proyectos educativos institucionales, sutilezas, situaciones de la vida cotidiana, que a veces parecieran muy simples, pero que son las que suman para una construcción de una escuela que permite una sana convivencia. Si a mi compañero se le cae el lápiz, yo se lo puedo recoger y se lo entrego en la mano. Parece sencillo, pero a veces eso no importa. Se le cayó, que mire a ver cómo lo recoja, que se defienda, ¿cierto? Al compañero que está en la clase de matemáticas, si yo veo que está como enredado con esa resolución de problemas que nos acaba de poner el profesor, que otro compañero tenga la iniciativa de ayudarle, de decir, yo puedo apoyar a mi compañero, porque yo entendí todo lo que el profesor dijo. Esa es la escuela inclusiva, eso es construir realmente una cultura inclusiva. Y por supuesto lo que pasa segundo a segundo en nuestras instituciones educativas, la construcción también permanente de prácticas pedagógicas, inclusivas, innovadoras, la lucha permanente de todos los que hemos trabajado en educación, de los que estamos metidos en este cuento. ¿Cómo salimos de esas prácticas tradicionales, de las clases magistrales y empezamos a usar otras estrategias, ¿sí?, que permiten que realmente se dé una respuesta pertinente a la diversidad? Una escuela inclusiva inspiradora, ante todo, busca todas las formas posibles para que los estudiantes se sientan felices. Quiero que ustedes, que cada uno de ustedes pueda darle contenido a cada una de estas palabras que hay en esta diapositiva, que es sentirse felices, que se sientan respetados, acogidos y valorados como son. ¿Sí? Entonces, la escuela no selecciona a sus estudiantes, ¿sí? La escuela lo que hace es seleccionar las estrategias para responder a esa diversidad de sus estudiantes. Lo hace desde su realidad, desde su contexto, desde sus sueños, sus aspiraciones, sus fortalezas y también sus necesidades y sus dificultades, porque todos las tenemos. No solamente aquellos que presentan condiciones particulares o específicas tienen necesidades y dificultades, las tenemos todos los seres humanos. Siempre identificando oportunidades de crecimiento y creando ambientes de aprendizaje favorables. Esto ya pasa en nuestros colegios y hay infinidad de experiencias significativas, maestros y maestras maravillosas que se han ingeniado muchas estrategias que responden a esa escuela inclusiva inspiradora. Necesitamos que sean todas, necesitamos que sea siempre, que eso pase todos los días en esas instituciones educativas. Como les decía, esto supone una reflexión personal. Hoy, en este preciso momento, ¿hay algún niño, alguna niña, algún adolescente, algún joven que no está siendo aceptado en la escuela? ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió pensar que esa escuela, que su escuela, no es el lugar para esa persona. Equivocación, gran equivocación. Porque, reitero, la escuela no selecciona a sus estudiantes. La escuela es un espacio para todos, todos, sin importar cuáles sean sus características o condiciones. ¿Cuál es la meta que tenemos nosotros? Poder eliminar todas las barreras en el aprendizaje y la participación que nos permita construir comunidades pacíficas,
tolerantes, con oportunidades para todos. Esa es la meta. ¿Qué estamos haciendo nosotros desde la Secretaría hoy para cumplir esa meta? Estamos construyendo la política de educación inclusiva. En esto, pues obviamente está involucrada toda la Secretaría desde su nivel central, local, institucional, y tenemos el acompañamiento de un equipo maravilloso de la Universidad Nacional. Estamos dándole un soporte a lo que, vuelvo y le repito, pasa hace muchos años en las instituciones educativas oficiales en Bogotá, 20, 25 años, con muchas experiencias significativas. Hoy, la necesidad de contar con esa política de educación inclusiva para darle un piso que está basada en el enfoque de derechos humanos, porque nosotros estamos hablando con esa escuela inclusiva inspiradora de derechos humanos. Y los derechos, por supuesto, no son negociables. Tenemos la obligación de cumplirlos, de garantizar esos derechos. Esa es nuestra obligación desde la Secretaría de Educación. ¿Cómo llevar esto a la práctica? ¿Cómo lograr realmente un sistema educativo inclusivo? Estamos hablando entonces nosotros de unas escuelas inclusivas que tienen un proyecto educativo institucional coherente, que implementan ese proyecto educativo institucional en ese cotidiano, respondiendo a esa diversidad y a esa diferencia, respetando al otro como es. Esas escuelas inclusivas, ¿sí?, empiezan a tener unas características, empiezan a leer claramente el entorno, cuáles son las características de ese contexto donde están. Hablamos también de unos maestros y unas maestras inclusivos e inclusivas, ¿sí? Esos maestros inclusivos, la primera característica que deben tener es su vocación de maestro. Eso es lo primero que estamos pidiendo para de verdad poder hablar de una escuela inclusiva e inspiradora. Luego, su saber pedagógico. No hay que saber nada distinto, nada especializado, su saber pedagógico, que es realmente lo que lo hace distinto de todos los demás, ¿sí? Alguien dice que los médicos tienen que estudiar toda la vida porque salvan vidas. Yo digo que los maestros y las maestras tienen que hacer lo mismo porque también salvan vidas, ¿sí? Y ese es el verdadero maestro inclusivo. Estamos hablando de que lograr esa escuela inclusiva inspiradora con nuestros maestros tiene la necesidad de desarrollar procesos permanentes de formación, de una formación en la institución, en el aula, que permita realmente promover también un trabajo en red con los maestros de la misma institución. A veces no sabemos qué hace el compañero del salón del lado. Y también tenemos que compartir las experiencias con los maestros de otras instituciones educativas de mi localidad. En cada colegio pasan cosas maravillosas que nos perdemos. Entonces, hablar de un maestro inclusivo significa compartir esas experiencias. Hablamos de currículos inclusivos, generación de ambientes de aprendizaje y cosas que ya están inventadas. El diseño universal para el aprendizaje colaborativo. Ya me empezaron a torturar con unos letreritos. María Caridad me hizo una advertencia, me dijo que por favor le hiciera caso, que fuera obediente. Voy a hacer mi mejor esfuerzo, María Caridad, ya voy a terminar. Muy bien. En el aprendizaje colaborativo les voy a dar un ejemplo sencillísimo, va a sonar de pronto un poco como de sentido común. Sería maravilloso y una escuela inclusiva, inspiradora, verdadera, si entráramos a todas las aulas de clase en donde los estudiantes pueden verse su cara y no tenemos unos pupitres organizados en filas donde lo que yo le veo es la cabeza a mi compañero, no le veo su cara, no puedo hablar con él, no puedo compartir con él. De eso estamos hablando cuando hablamos de currículos inclusivos. Para cerrar, estamos hablando entonces, este es como un pequeño resumen de lo que les acabo de decir, el enfoque de atención educativa. Nosotros vemos la educación inclusiva, por supuesto, como un proceso que permite la identificación y respuesta pertinente a la diversidad de las condiciones educativas de todos los estudiantes.
con unos aspectos fundamentales que ya los he venido diciendo: construcción de las políticas inclusivas a partir del reconocimiento de la diversidad, la organización de los sistemas de apoyo desde los múltiples aspectos y contextos del desempeño humano, la promoción de estos currículos y estrategias pedagógicas flexibles, ¿sí?, y la identificación de capacidades y fortalezas de los estudiantes, promoviendo aprendizajes para su vida y trayectorias educativas completas. Como les he dicho durante toda mi presentación, esto ya está pasando en los colegios nuestros, y para esto los invito a ver un video que nos muestra que sí está pasando. Muchas gracias. A mi modo de entender, una escuela incluyente es una escuela que permite con su naturalidad el incluir a todos los agentes y sujetos de la sociedad, víctimas y no víctimas, raza, color, género, todos cabemos dentro de esta escuela. En la medida en que podamos abarcar la mayor cantidad de personas que tienen expectativas frente a la educación para mejorar su calidad de vida, para mejorar sus trabajos, sus relaciones personales, y que puedan tener una influencia adecuada en la comunidad en que se desenvuelven, es la única manera como podemos garantizar paz. La inclusión es aceptar a todas las personas por su condición o por quién son. Para que la educación sea inclusiva, es pensar que la inclusión no solamente es recibir estudiantes con barreras de aprendizaje. Para nosotros la inclusión va más allá. Porque si nosotros educamos y le damos los espacios a esa población, seguramente vamos a tener una nueva transformación, vamos a encontrar unos resultados verdaderos y auténticos de la paz. Creo que al fin nos están tratando a los que somos distintos de alguna manera como personas, porque seas diferente por tu raza, por tu manera de pensar o por lo que sea, sigues siendo una persona y sigues teniendo los mismos derechos. Bueno, muchas gracias, Diana Patricia. Estamos muy contentos porque tenemos este salón lleno. Pensamos que no lo íbamos a lograr, pero creo que el tema llama mucho la atención. Yo simplemente quisiera sintetizar la intervención de Diana Patricia con una frase, y es: acepto al otro como es, lo que ella denominó la cultura de la diversidad. Creo que esa frase es muy potente, muy retadora, no solamente para la escuela, sino para una sociedad en sí misma, que busca reconocer en el otro un agente válido, y al ser agente válido lo podemos asumir con alguien con quien podemos tener interacciones fluidas. Voy a dar la palabra a Claudia, quien nos va
a contestar la pregunta: ¿qué ideas fuerza subyacen a la transformación de una escuela inclusiva? Tienes la palabra. Gracias. Buenas tardes. Yo hablaba sin usar el micrófono para que las personas ciegas o con baja visión puedan encontrarme y se vuelvan para mí y no para el autoparlante. Esta es una medida de accesibilidad en la comunicación gratuita para garantizar el derecho a la participación para las personas con discapacidad en todo. Ahora, yo le pido que, ¿dónde está Juliana? Juliana, por favor, ¿puede volver antes? La primera. Aquí, esa, gracias. No entendi. Sí. Descripción de la diapositiva. La imagen contiene formas multicolores en el fondo y en primer plano. Hay una esfera con formas distorsionadas formando una imagen abstracta. Esta es otra medida de acessibilidad en la comunicación para garantizar el derecho a la participación de personas ciegas o con baja visión. Son dos medidas gratuitas que no incluyen ninguna alteración en los presupuestos, pero que promueven una alteración en la mentalidad. Yo les agradezco la invitación y la oportunidad de estar aquí. Obrigada, gracias. Yo me quedé muy impactada con todo que yo oí por la mañana. Estou muito contenta de estar acá participando. Vamos para Colômbia, para o fórum. Descripción de la diapositiva. No hay personas ciegas acá, pero que es importante que tengamos, que hacemos este ejercicio de practicar medidas de accesibilidad en la comunicación para percibir cómo todo el tiempo psíquico tiene un desconforto, porque tenemos la sensación de que estamos desperdiciando tiempo. Es una sensación psíquica. Descripción de la diapositiva. Los bordes de la diapositiva presentan formas distorsionadas formando una imagen abstracta. En el rincón izquierdo superior está el logotipo de la Escuela de Gente. Escuela de Gente es la ONG que yo creé hace 15 años. Trabajamos con comunicación e inclusión, pues creemos que es en la comunicación que ocurren las más graves formas de discriminación. Somos Escuela de Gente porque nosotros somos seguidores incondicionales de seres humanos, de gente, en el modo como son y como se expresan en su humanidad. Al final de la presentación están el sitio y la página de Facebook de la ONG Escuela de Gente para que puedan acceder a mayores informaciones. ¿Puede, Juliana, por favor? Juliana. Tengo
algunas dudas. ¿Son ustedes gentes? ¿Las personas aquí presentes son humanas? ¿Son humanas y tienen el mismo valor humano? Juliana, por favor. Sí. Es cierto que reflexionar sobre las situaciones que retiran o agregan valor social a un ser humano es una discusión poderosísima. Y es la discusión que viene interesándonos secularmente. Pero pensar en la inclusión es pensar en lo que generalmente no nos interesa, aunque tengamos el hábito de fingir que nos interesa. Pero algunos ejemplos. Alguien que asesina a su madre posee un bajísimo valor social, pero su valor humano no disminuye porque no se transforma en una jirafa, una piedra o una flor. Entonces, creo que ustedes son seres humanos y que tienen el mismo valor humano porque cuando se nace un ser humano no es posible cambiar su especie, aunque todas sus funciones y sentidos no funcionen correctamente. Las personas mayores no pierden, las personas mayores no pierden su valor humano, sino que van perdiendo su valor social para la sociedad. Una niña con síndrome de Down no es menos humana debido a su discapacidad intelectual que la niña más inteligente de la clase. Pero es importante decir que la primera es considerada un peso o un problema para la nación y la segunda un orgullo. Alguien que entra en estado de coma no pierde su humanidad y se transforma en un girasol. No se transforma. Y quien pierde la audición de uno de los oídos se vuelve menos humano, 20% menos humano, 15% menos humano, 50% menos humano, no. Las gentes con discapacidad son humanas de igual valor humano, pero pueden ser pésimas ciudadanas con un valor social muy bajo. La niña en esa imagen es humana. Pero, ¿de dónde viene el valor humano de los humanos y las humanas? ¿De nuestra diversidad infinita o de nuestras semejanzas finitas? Los seres humanos nacen mezclados y son totalmente diferentes entre sí, inclusive entre vivos y muertos, entre vivas y muertas. Nada es más sorprendente que la forma como la especie Homo sapiens se manifiesta en el planeta Tierra. Yo creo, las películas de ciencia ficción, por más que lo intenten, no logran el mismo resultado. Alguna cosa está cayendo. ¿Es natural eso? Que sí. No sé si es. Pode ser natural acá em Colômbia uma metodologia diferente que cambia todo no meio da situação. Esse é meu amigo que de microfone. Como ele desligou do microfone? Como se diz? Microfone. Ele me cúmplice. Muito gentil. Gracias. Eu creio que o valor de los seres humanos é proveniente de sua diversidade infinita e que está em permanente diálogo com ela social e ela ambiental. Juliana, então, todos os seres humanos têm o mesmo valor e se esse valor é proveniente de la diversidade, ¿por qué
quando percebimos as diferenças infinitas de los seres humanos e humanas, imediatamente las juzgamos. Porque hemos sido criados, Juliana, por favor, para creer que é permitido hierarquizar condições humanas, elegir seres humanos e humanas e elegir quais são os direitos que uma determinada condição humana deve possuir ou não. É decir, se trata de um equívoco de poder, se trata de um poder distorcionado, potencializado por uma falsa questão social inexistente, porque todos os seres humanos têm o mesmo valor. Então, se todos os seres humanos têm o mesmo valor, e se esse valor é proveniente da diversidade, porque quando percebimos as diferenças infinitas de los seres humanos e humanas, imediatamente las juzgamos. Porque creemos também que se permite seguir trabalhando com um falso conjunto humanidade. Falso porque foi construído a partir de repertórios personais e privados de diversidade. Falso porque é menor que o real. Cada ser humano aqui possui uma experiência de vida que lhe ha proporcionado e sempre proporcionará um conjunto humanidade própria. Está bem acomodar-se e viver com um conjunto humanidade própria e tomar decisões personais, profissionais e políticas a partir de nossos conjuntos humanidade particulares? Não está nada bem. Pero este es el mundo que tenemos hoy. El mundo que tenemos hoy es el resultado de un desencuentro. El desencuentro secular de los conjuntos de humanidad que viven cada humano y humana con y sin discapacidad debido a su trayectoria familiar y de vida desde la escuela. Un momento que... alguma coisa que perdi. Eu vou repetir. O mundo que temos hoje é resultado de um desencontro. Este desencontro é o desencontro secular de los conjuntos de humanidades que vivem cada humano e humana com e sem discapacidade devido a sua trajetória familiar e de vida desde a escola. Por lo tanto, o desafio para as políticas públicas é promover o encontro de todos os conjuntos de humanidade desde a escola, para que se ampliem continuamente e sistematicamente, com o objetivo de la criação de uma sociedade inclusiva e sustentável em nossa América Latina, a partir da escola. Então, se me permite algumas provocações possíveis, o secretário, permita-me provocações. Graças. Então, autorizado, tudo disciplinada aqui. Eu sou muito disciplinada. Então, com que conjunto humanidade este Fórum Educativo Distrital está trabalhando para promover o reencontro, a reconciliação e a paz? Há em este fórum uma ampla e diversificada oferta de acessibilidade física e comunicacional. Ademais, acá há as línguas de señas, pero perguntas sobre audiodescripção, closed caption, material impresso em tinta, em letra ampliada, em braille, em formatos digitais, para que pessoas cegas com baixa visão, com sequelas por ACV, analfabetas, entre tantas outras, podem comunicar-se e ser comunicadas de lo que está sucedendo. Se não existe, este é um fórum educativo distrital que, discrimina condições humanas em seu sagrado direito de participação, assim que podemos inferir
desculpa novamente, que no se interesa por la contribución, el conocimiento de los humanos y humanas que viven en condições humanas e sociais, como pessoas analfabetas e com discapacidade. Juliana, este fórum... Oh, desculpe, Juliana, me esqueci. Pode ir. Pode ir. Graças. Este fórum educativo distrital está consciente que é necessário garantizar a acessibilidade comunicacional não só nos dias de grandes eventos, sino todos os dias, em todas as reuniões, para que pessoas com discapacidade possam contribuir. Contribuir? Graças. Este fórum educativo distrital está consciente que o direito de comunicar-se e o direito de ser comunicado são direitos humanos para todo e qualquer humano. Queria parabenizar, hoje pela manhã, a secretária falou sobre os valores, o valor de número 5 habla sobre comunicação, direito de comunicar-se. A mim me permita uma sugerência de que acrescente direito de ser comunicado também, porque são dois direitos para que a comunicação se dê de forma mais ampla. Acessibilidade na comunicação é conjunto de medidas que garantizem a todos os humanos e humanas com discapacidade, transtornos generalizados de desenvolvimento, analfabetos e analfabetas, o direito de comunicar-se e o direito de ser comunicados ou comunicadas. Está muito bonito acá, secretário, fórum, tudo muito bem organizado. Também, vocês, muito gentiles, as intérpretes de língua de señas. Obrigada por todo, Diana, Caridade, por todo o acolhimento. Acolhimento, existe acolhimento? Acolhimento, sim. Como se disse? Acorrida, graças por sua acorrida. Não, antes de sim, depois, problema acá, vamos ver, não importa, eu vou trocar tudo, é minha responsabilidade. Não conta esse tempo, por favor, não conta. É difícil falar em espanhol. As ideias se quedam prisioneiras na mente. Sumiu. Não. Vou ler este. O inédito encontro de todos os modos de comunicação legitimamente humanos expandirá consciências, percepções e decisões com o propósito de que se construya uma América Latina inclusiva e sociosustentável, e socioambientalmente sustentável e certamente protetora e pacificadora. Inclusiva porque não escolhe seres humanos e humanas e não elige direitos. Sustentável porque as soluções consideram as especificidades de todos os humanos e humanas, levando-se em conta seus modos de ver ou não, de andar ou não. Por favor, Juliana. Agora sim. Procurar novamente. A mim me gusta muito enfrentar o constrangimento de tempo. Porque nós precisamos nos acostumbrar com este novo tempo de comunicação. Porque se acaso tivessem pessoas cegas, sordas, com discapacidade intelectual, que poderiam fazer todas as perguntas que deseassem, teríamos uma confusão total na organização do fórum, uma grande desorganização. Estaríamos caminhando mais para a inclusão.
Oh, sí, ahora sí. ¿Quién pertenece a todos? ¿Quién pertenece a todos de los y las especialistas en políticas públicas que trabajan por la paz? ¿Quién pertenece a todos? A todos. La palabra todos se transformó en la grande coartada del siglo XX para que expertos y expertas en políticas públicas y gobernantes garanticen que estaban comprometidos y comprometidas sin la necesidad de decir con quién. En 1997, yo creé el test de Pruébese Todos, con el objetivo de fomentar la reflexión sobre cuán excluyentes somos, aunque creemos que no excluimos a nadie. El test se encontra en estos libros que tengo el placer de donar para el foro y para la Secretaría de Educación. Trouxe mis libros en español, pero que simbólicamente yo posso entregar para ti e sacar uma foto para registro histórico. Não acabei ainda, não é o fim, é perto do fim. Baixa. pouquito. Secretário, por favor. Não se preocupe. Hace musculação, halteres? Também, sim. É forte, é um secretário muito forte. Pode carregar todos os livros. Sim. Tenho que documentar a vida. Graças. 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 Desde 1993 me dedico como periodista, escritora e activista a promover a comunicação entre pessoas com e sem discapacidade. Minha ideia força é que não há educação inclusiva sem comunicação inclusiva e sem comunicação acessível. De acordo com a ONU, el 80% de las personas con discapacidad viven en las regiones más pobres de América Latina. Raramente, sin embargo, encontramos personas con discapacidad en proyectos públicos y privados que buscan soluciones para la pobreza. Hasta hoy, persiste lamentablemente la idea de que la pobreza y la discapacidad deben ser cuidadas separadamente, por separado, lo que es un tremendo atraso, porque hay una relación incuestionable entre pobreza y discapacidad. Yo creo garantizar las necesidades específicas de comunicación. Juliana, por favor. Pode passar. Pode passar. Errado novamente, minha responsabilidade, pero que vou resolver. Garantizar as necessidades específicas de comunicação de pessoas com discapacidade nunca é custoso. Se trata de uma inversión que no se pueda aplazar en dirección a la sustentabilidad de las naciones y del planeta. Agora sim, graças. Quanto cuesta no discriminar los humanos y humanas con discapacidad en los presupuestos públicos? Hablo de dinero y hablo de costo para el futuro. Custo irreparável. Quanto custa no discriminar? A proposta de expandir nossos conjuntos de humanidade a los que estamos muito apegados desde a infância por la razão que foram estos os conjuntos de humanidade que nos levaram hasta aqui
é altamente liberadora e promotora de uma expansão de consciência que altera objetivamente todos os pressupostos públicos e privados. Vou a dar-lhes 2 exemplos de como a expansão de nossos conjuntos humanidade alteram nosso pressuposto cotidiano, familiar, institucional, enfim. Por exemplo, temos que cambiar o tamanho da puerta do banho de nossa casa para que podamos receber com privacidade e dignidade a nossos amigos e amigas que podemos ter a qualquer momento se não temos, que pessoas de maior idade que utilizam silhas de ruedas, uma vez que puertas mais anchas suelen ser mais caras porque o estándar da anchura das portas é pequeno para que se passe uma silha de ruedas. Também é preciso cambiar a comunicação utilizada para prevenir terremotos, que generalmente é solo sonora, sem que a população haya sido educada para imediatamente avisar a pessoas sordas que estão em las imediações que correm peligro. Atualmente sabemos quanto custa discriminar os humanos e humanas com discapacidade. São os pressupostos públicos atuais que não possuem oferta de acessibilidade física e comunicacional. Pressupostos para publicar livros, produzir espetáculos de teatro, comunicar uma promoção de supermercado, planificar os pressupostos governamentais, produzir vídeos de prevenção de SIDA. Agora, é urgente saber quanto custa não discriminar os humanos e humanas com discapacidade. Esse é o tema de meu próximo livro. Algumas premissas. Pela manhã também falaram sobre a importância da juventude. Eu acredito que a juventude, pode passar, por favor? Para trás, isso, graças. A juventude tem uma força transformadora inigualável. São muito parceiros, muito cúmplices nesse processo de fazer a escola inclusiva. Os estudantes e as estudantes não são beneficiários e beneficiárias das decisões de los maestros e de los gestores públicos. São parte da solução. Tem que estar juntos e juntas pensando na educação inclusiva como uma proposta de libertação para o país e para suas vidas também. Jovens com e sem discapacidade necessitam conhecer-se melhor, para que se percebam como conjunto, como parte de conjunto humanidade indivisível. Indivisível? Uma juventude que pratica a comunicação acessível, como a língua de señas e a audiodescripção, têm mais possibilidades de conseguir emprego, sim, porque têm currículo inclusivo de uma jovem que estão se preparando para praticar trabalho inclusivo também. Há uma relação muito grande entre escola inclusiva e trabalho inclusivo. Se não temos escola inclusiva, teremos muito problema em o trabalho. Quanto mais acessível, mais sustentável é uma comunidade, porque teremos todos os saberes se encontrando para criar soluções inéditas, inovadoras. Nós não sabemos o que acontecerá quando todos os modos de comunicação legitimamente humanos se encontrarem. Nós não sabemos, porque são saberes que estão guardados, que não os acessamos, é que parecemos que não temos interesse e não temos necessidade de acessar, pero que é fundamental. Por favor, Juliana, algumas ideias, eu estou finalizando. Todos os niños e niñas têm direito a conhecer a humanidade tal como é,
y no como les gustaría a los adultos y las adultas que fuera. Inclusión social inclusión social no es suficiente. Así que hay que incluirse en el reino animal en el filo de los vertebrados, en la clase de los mamíferos y en el género Homo especie sapiens, la nuestra, porque son todos humanos y humanas. No hay jirafas, no hay elefantes, só do casamento de la persona que estava acá hablando de manhã, que casou no circo, não só? O de elefante foi duas vezes menção de elefantes acá hoje. Em 2003, pode passar? Em 2003, uma das passantes de comunicação da Escola de Gente me enviou a seguinte tarjeta de Navidad. En ella, dos hombres se miraban agresivamente y eran muy diferentes en el corte de pelo, en la ropa, aparentemente en la edad. Próximo. Gracias. Cuando abrí la tarjeta, los hombres estaban de frente, abrazándose, sonrientes y sostenían regalos. El texto de la tarjeta decía: vamos superar las diferencias y hacer una Navidad de mucha paz. Sin embargo, la pasante no estaba conformada con el texto de la propia tarjeta que me había enviado. Ela había garabateado el texto y escrito en su lugar: Cláudia, aprendí en la Escuela de Gente que este mensaje está equivocado. Hoy pienso como tú. La paz viene del encuentro y de la legitimación de las diferencias y no de su superación. Próximo. Este es la creencia de la Escuela de Gente. Diversidad es nuestra arte, las personas, nuestras tintas. Por favor. Gracias por su atención. Congratulaciones. Muchas gracias a Claudia. Aquí yo quisiera destacar la legitimación de la diferencia y no la superación de la diferencia como un precipitado para construir paz. Damos la palabra ahora a Alicia, quien nos va a contestar la pregunta de qué manera la pedagogía urbana puede contribuir a la construcción de una sociedad más integradora y receptiva de la diversidad. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ahora en vez de escuchar a un dulce español, castellano, hablado por una brasileira, van a escuchar un castellano medio rústico, hablado por una argentina, hablando de comunicación. Muchas gracias a la Secretaría y a la Alcaldía de Bogotá por la invitación. Y encantada de estar nuevamente con los queridos maestros de Colombia. Bien, mi rol se me ha solicitado y mi trabajo, que lo hago muy contenta en esta oportunidad, es intentar encuadrar el concepto de ciudad educadora. Es decir, y pensar tanto que se viene hablando desde esta mañana, y es el título del foro distrital, Ciudad Educadora, ¿qué es una ciudad educadora? ¿O qué características tienen? O ponernos a reflexionar acerca de ella. Y en primer lugar, tenemos que decir que la ciudad educadora se construye en espacios específicos. Y en estos espacios específicos se producen relaciones e interrelaciones humanas. Las relaciones e interrelaciones humanas en estos espacios específicos, en este caso el espacio ciudad, produce cultura. Es decir, tenemos entonces espacio, población,
relaciones e interrelaciones en la población y un lugar geográfico que llamamos espacio urbano, que llamamos ciudad. ¿Pero qué entendemos por ciudad? Tradicionalmente, la ciudad se definía como opuesto a lo rural. Se definía también como una localización estable de los individuos, como un resultado del desarrollo y concentración industrial, como una organización social. Y es verdad que una ciudad es todo esto, ¿verdad? Bogotá lo es. Pero también, la ciudad no debe entenderse como un fenómeno físico o un modo de apropiación del espacio. Es también el lugar donde se producen innumerables interacciones y experiencias del habitar. Entonces, sí hay gente, sí hay interacciones, sí hay lugar geográfico, pero hay también experiencias del habitar. ¿Y qué experiencias hay en toda la ciudad? Hay museos, aquí vamos a escuchar a la colega de Medellín, hay bibliotecas, hay teatros, hay clubes, hay centros culturales, hay sedes de asociaciones y organizaciones no gubernamentales. Hay sindicatos y partidos políticos, no le tengamos miedo. Hay talleres temáticos focalizados por grupos etarios en toda la ciudad, organizados por una Secretaría de Educación o de Cultura, de Integración, Dirección, por una ciudad como Bogotá. Y hay plazas, y hay parques, y hay calles, y hay playas, y hay paseos, y hay grandes espacios públicos. Y hay también escuelas, institutos y universidades. Todos estos espacios nosotros los ocupamos con nuestras relaciones. Las relaciones ocupan e interactúan en estos espacios y crean un mundo simbólico en la ciudad, donde se construye cultura y donde nos hacemos ciudadanos y sujetos políticos. Nos hacemos ciudadanos y sujetos políticos, no objetos políticos. No objetos políticos que votamos cada 4 años, cada 5 años, y allí se termina nuestra acción política, como muchas veces nos enseña la democracia representativa. No, nos construimos como actores participativos y sujetos políticos en la ciudad. ¿Y cómo nos construimos? ¿Y por qué nos educamos? ¿Y por qué entonces la ciudad sería educadora? ¿Cuáles son las dimensiones de esta construcción en el marco de la ciudad educadora? La ciudad, estimados colegas, maestros, alumnos, presenta dimensiones específicas para aprenderla, que nosotros llamamos pedagogía urbana. Se aprende la ciudad, es decir, que la ciudad es un objeto de conocimiento. Yo aprendo las calles, las plazas, los parques, aprendo la historia de Bogotá, recorro la Candelaria, voy a la Plaza Bolívar, voy a la Plaza Democracia, voy al museo. Es decir, aprendo la ciudad. Pero también aprendo en la ciudad, como trama geográfica localizada. Recorro la ciudad, voy de un lado a otro y en ese camino estoy utilizándola como trama, como sostén de mi conocimiento, no solo como objeto de conocimiento. Y finalmente aprendo de la ciudad. La ciudad es un recurso de aprendizaje. No solamente las escuelas, las universidades, los institutos, lo que denominamos educación formal. La educación no formal, la educación informal, los medios, las radios, las masas, los movimientos de los estudiantes en las calles, las huelgas en la ciudad también son contenido de aprendizaje. Aprender en la ciudad y en la ciudad, piensen en Bogotá, es proponer a la ciudad como contenido y como trama de recursos formales y no formales de aprendizaje. Entonces, contenido y trama, recuerden.
Y aprender de la ciudad, nos coloca en el aprender las formas de vida, las normas, los valores, las actitudes, las tradiciones que tiene esa ciudad y que también debo aprenderlas. Entonces, tengo contenidos históricos, biológicos, qué plantas hay en Bogotá, qué animalitos, cuál es la historia, cuáles son los principales héroes o heroínas, generalmente héroes, diré, en la historia oficial, y no heroínas, pero también las hay, ¿no es cierto? Es decir, aprendo recorriéndola como trama, pero aprendo de también, como formas de vida y tradiciones. Aprender de la ciudad implica reconocer a la ciudad como territorio de aprendizajes y aprendizajes democráticos, porque la ciudad y el gobierno local es la primera escuela también de ciudadanía y de democracia, donde el alcalde, donde las secretarías, donde los subsecretarios, donde las directoras son parte de esa trama política y ese aprendizaje democrático, que debe ser ejemplificatorio, porque yo, primero de todo, aprendo del alcalde, del secretario, es la primera noción de autoridad política democrática que tengo. La ciudad educadora recupera el espacio público y a la sociedad civil para fundamentar sus acciones desde un criterio democrático. Los espacios, las culturas de esa ciudad y las relaciones se resignifican, por supuesto, en una ciudad democrática. Y la convertimos a esa ciudad en una ciudad educadora. Por eso no es lo mismo hablar, y a veces se equivocan los docentes, yo me pongo un poquito nerviosa. Dicen ciudad educativa. No, la ciudad educativa tiene todo esto, pero para convertirse en ciudad educadora, la política pública del gobierno local, la política pública del gobierno del departamento, la política pública nacional debe hacer las educadoras. No es suficiente que haya espacio geográfico, que haya gente que se interrelacione, que construya cultura y valores simbólicos. Es necesario que la política pública apoye y convierta a la ciudad realmente en un espacio educador. Y entonces tendremos un claro objetivo de desarrollo de pedagogía urbana. ¿Qué nos da la perspectiva de pedagogía urbana a nosotros los docentes? Ampliación del campo de la acción político-pedagógica, sin duda. Porque aparte de la escuela, los institutos y la universidad, los centros de investigación, tenemos toda la ciudad. Aprovechémosla. ¿Qué más? Construcción de valores sociales y democráticos participativos. La ciudad educadora es un espacio de democracia participativa, no solo representativa. Ya sabemos que al alcalde lo votamos y el alcalde nombra a los secretarios. Nosotros no nombramos a los secretarios, nombra el alcalde. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Practicar la participación democrática. Y la ciudad educadora nos debe invitar a eso, nos debe fomentar eso, debe desarrollar eso, debe establecer programas de política pública en las escuelas, enseñanza formal, y en los espacios públicos que van a ser educación no formal en esa participación ciudadana. La ciudad educadora resignifica la ciudadanía. Y aquí está, nos convertimos los ciudadanos, es muy duro el término, pero de objetos urbanos o de objetos votantes, de clientela política, de uno u otro partido político, a sujetos políticos, a sujetos que deciden, que participan, que salen a la calle, que cuentan, que piden, que exigen. Es la ciudad educadora. Y la ciudad educadora los acoge, les enseña herramientas inclusive, les desarrolla herramientas para ello. Los espacios de la ciudad se convierten en escenarios educativos. Estimado subsecretario, nosotros le llamamos a los espacios de la ciudad escenarios educativos. Múltiples escenarios que tiene la ciudad.
y que conviven con la escuela. La creación por parte de la política pública de escenarios educativos implica reconocer la dimensión pedagógica de esos escenarios, que son espacios políticos, el mejor sentido de la palabra política, de participar en la construcción de la democracia, como este país está empeñado. Y también los espacios sociales que nos proveen. También debemos aprovechar, la ciudad educadora aprovecha al máximo los dispositivos educativos históricos. ¿Cuáles son? Los de la enseñanza tradicional, la escuela básica, la escuela media, la superior. Pero todos son resignificados en su trabajo permanente con los espacios de la ciudad. Las instituciones escolares formales y las tramas no formales interactúan. Interactúan como si fueran un todo. La escuela no es una fortaleza cerrada, que tengo miedo de sacar mis chicos porque el seguro, porque se van a caer, porque el papá no me lo permite, porque no tengo dinero para el autobús, la subsecretaría debe pagar el autobús, ¿no es cierto? Y no los chicos, que a veces le hacen pagar a los padres. Le piden plata a los padres para sacar a los chicos para llevarlo al museo. A ver, es decir, el museo de la ciudad. Los chicos quieren conocer el museo, nunca fueron. Los padres tienen que poner plata para que vayan a conocer el museo. Bueno, ¿no? Deben interactuar en esta política común. Se facilita, en realidad, la democratización de las relaciones con el otro. Y ojo, que el otro también es la autoridad política. Es decir, la democratización de las relaciones entre la población de la ciudad educadora y entre ese grupo de población y el gobierno representativo, ¿no es cierto?, que está aquí y que hace política pública. Es decir, hagámoslo todos de esta manera. Se produce una redefinición del rol de los gobiernos locales y de las políticas públicas. Se descentra la política pública democrática, representativa, y la resignifica en una democracia representativa y participativa, en que todos nos hacemos responsables. El gobierno local también. La población y el gobierno local. Se produce una nueva construcción de mecanismos de gestión democrática y participativa de las políticas públicas. Y en esto es muy importante un mecanismo que fue creado, por decir así, por los hermanos brasileiros y que en la Argentina, en Chile, en Paraguay, que está bastante atrasado en algunos temas, etcétera, se desarrolla, que es el presupuesto participativo, del cual podemos hablar, en cómo la población participa en el presupuesto y en la decisión de qué se va a utilizar en esos presupuestos. La pedagogía urbana, que es de lo que estoy hablando como pedagoga, se propone ser el soporte conceptual y el instrumento democratizador de la ciudad educadora. Es decir, bueno, hacemos ciudad educadora, bueno, vamos a ver cómo hacemos ciudad educadora. Es decir, en qué medida realmente no es una etiqueta y es realmente una ciudad educadora. Esto habría que investigarlo. Para ello, se debe redefinir en esa ciudad, en ese gobierno local que se dice ciudad educadora, se debe redefinir, sin ninguna duda, el concepto de democracia, el concepto de cultura de paz y de derechos humanos. Porque aparte estamos hablando de una ciudad educadora que está saliendo de un conflicto armado de 50 a 60 años. Y a pesar de que a mí los maestros de Bogotá me dijeron, en Bogotá nosotros no nos enteramos de la guerra, a mí eso me preocupa mucho. Entonces, ¿en qué medida en esta reconceptualización de una ciudad educadora, esta no es Viena, esto no es Zúrich, esto no es Estocolmo hablando de Suecia, esto es Bogotá, de Colombia, saliendo de una guerra que algunos dicen que tiene 50 años, otros 60, otros dicen que 100, de la guerra de los 1000 días, que me lo he estudiado mucho, u otros dicen que desde que nos conquistaron los españoles. Entonces, hablar de una ciudad educadora en un país en post-conflicto armado es distinto que hablar en Zúrich o hablar en Viena o en Barcelona, aunque ahora Barcelona está bastante revolucionada, ya lo habrán visto. La democracia es entendida concepto tradicional,
y absolutamente respetable, como el gobierno elegido por medio del sufragio universal, libre y secreto. ¿Se eligió así el gobierno del Ayuntamiento de Bogotá? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Hay división de poderes? Bueno. ¿Hay periodicidad de las funciones de gobierno? ¿Hay responsabilidad en los cargos? Hay. Ahí. ¿Hay publicidad de todos los actos de gobierno? Algunos. Bueno, consideren que han pasado un poquito el test. Es decir, que de 10 tendrían 7,50, 8, en la democracia tradicional. La democracia desde la perspectiva de ciudades educadoras. Atención. Institucionalización de la representatividad, no hay duda, a través de la elección de las autoridades locales que ocupan los diferentes poderes políticos. No hay duda. Proceso de prácticas cotidianas de participación en decisiones de impacto social y colectivo. Ahí empieza a ser un poquito diferente. Proceso de prácticas cotidianas de ciudadanía en pleno ejercicio de todos los derechos garantizados por el Estado municipal, regional o nacional. El punto 1 no hay duda, es la típica ejemplificación, yo soy profesora de Educación Cívica y Democrática y Formación de Formadores, es la típica representatividad que todos tenemos en las democracias de América Latina. El punto 2 y el punto 3 hay que ver si el gobierno local lo desarrolla o no, y las escuelas deberían preparar para ello. Paz. Sí, en un país de poco conflicto armado no se construye paz y no se habla de paz, ¿de qué se va a hablar? Te llegó. Y entonces, cuando hablamos de paz, ¿cómo lo percibe la ciudad educadora? Analiza la violencia directa, la indirecta o estructural. Vincula el concepto con el respeto pleno de los derechos humanos y la integración plena de toda la ciudadanía, lo que han hablado mis colegas anteriormente. Vincula el concepto con un desarrollo económico y cultural equitativo. Vincula el concepto con justicia social. Vincula el concepto con el desarrollo de todas las potencialidades humanas. Y entonces construimos paz. Paz, estimados colegas, un tema caro a mi corazón, no es solo el fin de un conflicto armado. Ojalá fuera solo eso. Y en eso se equivoca el presidente Santos, y lo voy a decir. Cuando dice, hemos llegado a la paz, hemos firmado los acuerdos. Todo el mundo está muy contento, por lo menos yo. Sé que hay algunos que no. Ya lo sé, que se han firmado los acuerdos. Pero la paz no se consigue solo con el fin del conflicto armado. La paz se consigue construyendo todo esto. Seguir trabajando. La paz es una construcción permanente y no hay nada más difícil que el posconflicto después del conflicto armado. No hay nada más difícil, y sino que se lo digan en Irlanda y que se lo digan en los Balcanes, en países que están en este proceso de posconflicto armado. Por lo tanto, la escuela, en esta secretaría, la escuela del posconflicto armado tampoco es la escuela de Brasilia, de Buenos Aires, no pongo Estocolmo, que les va a parecer lejos, de Asunción del Paraguay, ni la de Evo, en Bolivia. Es la escuela donde estos temas tienen que hablarse, y estos temas forman parte de los núcleos urbanos y del diseño curricular y de la ciudad educadora, que quiere hablar de lo que realmente interesa a la gente. Y tiene que hablarse de los derechos humanos, y de la igualdad, la representatividad política, y de la equidad económica, y de la igualdad de oportunidades, y de la participación democrática, y del medio ambiente sustentable, y de la democratización del acceso a todos los espacios de la ciudad, y la democratización del consumo de todos los servicios de la ciudad. Por eso lo del autobús alquilado por los padres, no, señor secretario. Y de la democratización del conocimiento y de la información y de la comunicación, como hablaba muy bien mi colega. Se propone integridad de los derechos y de la dignidad humana para todos y todas en la ciudad educadora. Por eso hablamos, atención colombianos, de la educación para la democracia, a la democratización de la vida urbana en paz y plenitud de derechos.
Es el nuevo contrato social que hace la ciudad educadora con sus habitantes. Bogotá, adelante con ese contrato. Muchas gracias. Mil gracias, Alicia, por la intervención. Yo diría que entonces, frase, la ciudad educadora resignifica la ciudadanía y contribuye a la democratización de los espacios urbanos. Daríamos ahora la palabra a Juliana, quien nos va a contestar la pregunta: ¿cómo hacer para que los espacios culturales y artísticos de los entornos escolares sean más participativos, diversos y propicien la sana convivencia? Buenas tardes para todos. Me voy a parar solamente un momento para saludarlos porque voy a estar aquí manejando micrófono y hojas, entonces voy a volver a tomar asiento. Si bien, digamos, mi intervención quiere, digamos, hablarles un poco de cómo hacer que los espacios culturales y artísticos en los entornos escolares sean más incluyentes, más participativos, vamos a ir dando un tránsito rápido hacia la ciudad como ese espacio educativo por excelencia. Esto es una buena continuidad educador por excelencia. Básicamente, pues aquí no tiene un título, pero yo lo he llamado mejor la ciudad es una escuela o la ciudad como escuela. Bueno, yo estoy aquí en representación del Instituto Distrital de las Artes. El Instituto Distrital de las Artes es una entidad del distrito que básicamente se dedica al fomento de las artes por toda la ciudad. Desarrollamos un trabajo permanente también con la Secretaría de Educación y tenemos un trabajo muy especial que se desarrolla en los colegios del distrito a través de unos centros de formación que anteriormente se llamaban los centros CLAN y hoy el programa, digamos, ha dado un giro y ahora se llama el programa CREA. Cuando digo que esta intervención la he querido llamar la ciudad es una escuela o la ciudad como escuela, esto también parte de un concepto que es muy interesante, que está más relacionado con los museos, que como en la presentación decían, yo anteriormente, durante unos 5 años, dirigí un museo en la ciudad de Medellín. De alguna manera el museo también representa la ciudad, así como los colegios representan la ciudad y los teatros representan la ciudad y los parques representan la ciudad. Y por lo tanto, cuando Luis Kapnitzer se atreve a lanzar la idea del museo como aula, yo aquí me atrevo a lanzar la idea de la ciudad como escuela, y por eso decía que tiene mucha relación con algunas de las partes de la presentación anterior. Voy a retomar algunos ejemplos del programa que hoy en día desarrollamos llamado CREA con los colegios distritales. Es un programa especial que cuando nace como unos centros de formación artística ubicados en diferentes localidades. Hoy en día tenemos 20 centros de formación artística ubicados en 10 localidades, pero estos centros de formación artística, si bien están ubicados en 10 localidades, atienden en realidad 18 de las localidades del distrito. Todas las localidades excepto Chapinero y Sumapaz. El programa ha ido dando un giro y también tiene que ver con la idea de la ciudad como escuela, porque estamos convencidos que estos procesos de formación artística, si bien nacen pensados solamente para los niños y jóvenes de los colegios distritales, hoy en día empezamos a entender que la formación artística es clave en la formación de todos los integrantes de la sociedad, en ese camino, o por supuesto en los más pequeños, en el camino a formarse como sujetos, y en los más adultos pues les sigue entregando una cantidad de herramientas fundamentales para la vida, pues en ese proceso que nunca termina en el desarrollo, digamos, de la individualidad de cada uno de nosotros. También porque antes el programa estaba totalmente centralizado, digamos, en estos espacios, y creemos que los espacios físicos tienen que desaparecer.
Esto es una idea también un poco transgresora cuando estamos en un colegio, invitados por la Secretaría de Educación, con nuestros colegios maravillosos, que por supuesto cumplen una función que es muy importante, pero es entender que la educación ocurre en todos los lugares de la ciudad, incluso esos que no tienen paredes. La ciudad es educadora por naturaleza, en los parques, en el espacio público, en los museos, en los centros comerciales, en los teatros, y las personas se aterran cuando uno piensa que el centro comercial también es un espacio donde se aprende, pero así igualmente lo es. Entonces, el programa CREA ya no solamente presta sus servicios en los colegios del distrito, sino que también es un programa que se convirtió como una especie de metodología que también desarrolla, digamos, laboratorios y talleres con otros públicos de la ciudad. Y por eso ya pasa a llamarse CREA, pensando en que la creatividad y esa capacidad creadora de todos los ciudadanos, pues tiene que ser el centro fundamental del cual luego se empiezan a desplegar todas las artes, la danza, la música, la literatura, las artes plásticas y demás. Desde el programa hay una de las líneas que son unos laboratorios en los cuales empezamos a trabajar también con otros públicos, como por ejemplo los habitantes de calle. Desde el año pasado estamos haciendo un trabajo con exhabitantes de calle y el resultado ha sido absolutamente maravilloso porque son estas personas que incluso a través del arte logran contar su propia historia, con un programa que se llama Habitar Mis Historias, y entonces a través de la literatura, la música, también ejercicios de arte y tecnología, se han desarrollado unos programas muy lindos que luego se presentan también en los parques. Con los colegios les quiero contar un trabajo que ya hicimos el primer ejercicio el año pasado y este año está por comenzar, que es un proyecto de arte urbano. Lo más interesante del proyecto de arte urbano es que también, y es uno de los puntos que consideramos es clave en esta idea también de la ciudad como escuela, y es que cuando pensamos en la ciudad como escuela, también esa jerarquía del maestro con el estudiante o con la institución, que era una relación un poco más vertical, se vuelve un poco más horizontal porque sabemos que la ciudad está llena de capas ya de conocimiento, y lo que ocurre cuando llega una nueva experiencia artística y cultural a un parque o a un colegio o a alguno de los espacios que son por naturaleza culturales, como un museo o un teatro, pues en todo caso ocurre un nuevo ejercicio educador. Y se van poniendo unas nuevas capas donde ya no necesariamente el que educa es el maestro o el que educa es digamos, quien dirige la institución, sino que ya hay unos conocimientos de base, incluso en los territorios que habitan un barrio. Cuando tenemos, digamos, un taller en un barrio específico, en un parque, pues nos interesa mucho el conocimiento que ya existe en el barrio, porque luego hay otra capa que llega cuando ya llegan otras personas que pueden ser maestros o incluso estudiantes, y es alimentar ese otro espacio, pero aprendiendo sobre todo el conocimiento que ya existía allí. Les contaba entonces que vamos a hacer aquí un trabajo partiendo de esa idea de arte urbano, y el trabajo de arte urbano tiene, digamos, van a ser 15 intervenciones en 4 localidades, y las intervenciones se van a desarrollar en los colegios distritales. Primero se parte de unos grupos focales en los que participan no solamente los estudiantes del colegio, sino también los padres de familia, algunos vecinos de la comunidad, algunos maestros y por supuesto los niños. Entre todos definen cuál es la identidad del colegio y de ahí sale el boceto de lo que luego se va a intervenir. Esto está acompañado también por un artista, digamos, reconocido, y un mediador que luego logra la intervención del colegio. Y es así como entre todos construyen, digamos, ese mensaje que luego termina plasmado en un muro. Ahí es un poco para explicar la idea de que hay un conocimiento que ya está en la comunidad, que lo tienen los vecinos y lo tienen los profesores. Hay otro conocimiento que llega con el maestro experto reconocido que tiene un conocimiento en artes plásticas, y hay unos estudiantes que también aportaron algo de su conocimiento. En esa medida la relación es absolutamente horizontal entre los vecinos, los maestros del colegio, el artista formador y también los niños, porque todos están aportando algo de su conocimiento. Hay algo que es clave en la idea de la ciudad también como escuela, sobre todo, digamos, atravesada por procesos artísticos y culturales, y es en lo que queremos insistir nosotros, y es
en que los procesos, todo acto cultural es ante todo un acto pedagógico. Y es un acto pedagógico que se tiene que convertir en el lugar por excelencia para el respeto a la diferencia. Creo que aquí en todas las intervenciones se ha insistido en ese respeto al otro, y el otro bien puede ser un otro diferente que pertenece, digamos, que puede ser un indígena, o puede ser una mujer, o puede ser de la población LGTBI, o puede ser sencillamente un otro que viene de otro barrio, pero también hoy los otros también son los animales y es el medio ambiente que también hace parte, digamos, integral de la ciudad. Y es precisamente el arte, ese espacio en donde se da ese reconocimiento y ese respeto a la diferencia. Y por eso, digamos, entre muchas otras cosas, porque se me está aquí terminando el tiempo de la corta intervención, es que estamos en este trabajo importante entre el sector de cultura y el sector educativo del distrito para seguir trabajando fuerte en esta ciudad educadora, donde el arte tiene que ser un componente integral de toda la educación que se le da a los más pequeños, a los niños y jóvenes del distrito, y como les explicaba, en nuestro caso también a otros públicos, que explicaba el caso de los habitantes de calle, pero que se extiende también a los adultos mayores. La gran, digamos, el gran reto, la gran pregunta que nos tenemos que hacer todo el tiempo es qué tipo de seres y comunidades queremos formar a través de estos espacios y procesos artísticos y culturales, y también qué tipo de seres y comunidades cómo nos queremos presentar para ser parte de esta ciudad educadora. Muchas gracias. Mil gracias a Juliana. Yo resumiría con la frase: todos los procesos de formación artística deben estar presentes en todos los integrantes que conforman una ciudad como Bogotá. Yo no sé, María Caridad, cómo estamos de tiempo, cuánto nos queda, además porque ya está haciendo como frío. ¿Cuántos minutos? Ya estamos encima, entonces como 15 minutos nos deben quedar. Bueno, yo a medida que las iba escuchando, sentía que corrían los argumentos sociológicos por todas partes. Hablaban de cultura, de valores sociales, de representaciones, no hablaron de imaginarios, pero de imaginarios. Todos son resultados de procesos históricos concretos, y lo que debiera suceder para la convivencia y la inclusión es que esos imaginarios, esas representaciones, la cultura, tuviesen como otro enfoque para poder tener una ciudad más inclusiva. Sin embargo, a medida que las iba escuchando, eché de menos de manera intencionada que hablaran de las familias. Si uno está hablando de una ciudad como esta, una ciudad que está decidida a tener un proceso de transformación de tejido social, y una ciudad que dice, sí, no es solamente conflicto armado y no solamente firmas de acuerdo, sino nuevas narrativas para las futuras generaciones, uno no puede obviar la familia. Entonces, esas cosas obvias o el sentido común, que es el menos común de los sentidos, es donde yo quisiera enfocar las preguntas. Quiero que el hilo conductor sean las familias, pero voy a preguntarles a cada una de ustedes de acuerdo con la postura que adoptaron, que por lo demás son posturas distintas, ¿sí? En la manera en que entienden la educación, la escuela, la ciudad, los espacios urbanos. Entonces, para el caso de Diana Patricia, la pregunta que yo te haría es, ¿cómo hacer para que los padres de familia sean parte de una transformación hacia la cultura de la diversidad, donde toda la familia acepte al otro tal como es? Digamos, ¿qué deberíamos hacer para poderlo hacer? Voy a formular la pregunta y luego las contestamos. Entonces les voy a pedir como unos elementos muy básicos para poder alimentar la discusión y cerrarla. Para el caso de Claudia, ¿cómo hacemos para que todos de la ciudad o de la sociedad
hagan parte de los todos de la familia. Que la familia realmente le pueda decir a esos niños que está educando, esas niñas que está educando, que todos los todos caben dentro del todo de la familia, sabiendo que hay elementos políticos, religiosos, ideológicos, ancestrales, hasta regionales en el caso de Bogotá. La pregunta para Alicia es, ¿cómo hacemos para que las familias entiendan que la ciudad es un mundo simbólico y que como mundo simbólico es un objeto de conocimiento? Y ese objeto de conocimiento puede convertir a las familias en sujetos políticos. Y esas familias, al comprenderse como sujetos políticos, pueden cambiar, variar, modificar la manera en que están criando a sus hijos. Y en el caso de Juliana, ¿cómo integramos a la familia en un sentido amplio de familia en los procesos de formación artísticos de una ciudad que se entiende como una ciudad escuela? Espero haber sido lo suficientemente claro en la formulación de las preguntas y traté de esforzarme para que las preguntas respondieran a lo que ustedes habían presentado. Entonces, si les parece, variemos el orden. Empezamos Juliana, luego Claudia, Alicia y cerramos con Diana Patricia. Bueno, pues digamos que pensar la ciudad como una ciudad escuela en formación artística y cultural es muy importante. Invitar a todos los padres de familia, y es lo que hacemos de manera permanente, invitar a todos los padres de familia a fomentar en sus hijos y a estimular, digamos, las prácticas artísticas una vez identifican que sus hijos han elegido, digamos, el arte como una opción de vida. Nos ocurre, digamos, en ocasiones en el programa que mencionaba, el programa CREA, que algunos de los padres piensan que están perdiendo el tiempo los chicos cuando están asistiendo a una clase de literatura o a una clase de música, y que cuando el niño le dice que quiere ser artista, a los 12 años más bien el papá le dice, no vaya más a esa clase, más bien venga, se mete a clase de esto, que usted lo que tiene que aprender es matemáticas o tiene que estudiar es política. Y nosotros, digamos, hacemos una insistencia importante todo el tiempo desde el programa, tenemos una relación muy cercana con los padres de familia, afortunadamente, y esto es un ejercicio en el que también nos ayuda, digamos, la Secretaría. Esto es una relación permanente, no solamente con los colegios, con los rectores y con los maestros, sino ante todo con las familias, porque estamos convencidos que la construcción se hace en los barrios, en las comunidades, y es donde los niños viven que desarrollamos el trabajo. Entonces es insistirles a que por favor estimulen, digamos, en sus hijos el gusto por las diferentes prácticas artísticas, no solamente porque estamos convencidos de que el arte le entrega, digamos, al hombre herramientas maravillosas para desarrollarse en la vida y para desarrollar muchas otras actitudes, sino porque creemos que definitivamente el arte sí puede ser un camino de vida, y cuando un niño elige desde pequeño hacerlo, pues queremos acompañarlo en ese camino. Pensar em espanhol sem preparação, vamos ser assim. Há juego de discriminação que praticamos cotidianamente em todos os espaços e também em la família. A família ama e discrimina, todo simultaneamente. Pero que como as famílias, primeiro, as famílias devem aprender também o que é discriminação e como devem aprender a não discriminar, porque são duas etapas. A primeira etapa é, eu estou consciente que eu discrimino. A superproteção, que é muito comum em hijos e hijas com discapacidade, em qualquer hijo, é um ato de discriminação. A divinização de los niños e niñas com discapacidade também é um ato de discriminação. Porque toda vez que miramos um niño ou uma niña para, además de serem sujeitos de direito, quando lhe agregamos um valor que não é verdadeiro, também discriminamos. Então, as famílias
precisam aprender a não discriminar. As famílias precisam crer que discriminam e que o amor é uma coisa, a discriminação é outra. As famílias necessitam muito necessitam ter a sensação que seus filhos e filhas pertencem à sociedade, porque a solidão é tão grande que aí começam a acontecer muitos atalhos afetivos e discriminatórios. É difícil falar uma coisa grande em espanhol em pouco tempo, pero que a questão de financeira, o Banco Mundial e a ONU têm um estudo que diz que toda vez que nasce um niño, uma niña com discapacidade, ou que uma pessoa de uma família se cambia para ter uma discapacidade, empieza o empobrecimento financeiro desta família imediatamente. Se é uma pessoa muito rica, também se queda mais pobre. Então, isto é uma sensação extra que não há totalmente, não sei se há uma consciência das famílias, pero que é um ponto importante. E o outro ponto, que também há um estudo do Banco Mundial e de ONU, que diz que a mulher, a madre, se queda, tem que ter um espaço amplo, porque ela se cambia e a coordenadora de todos os processos educativos de los niños e niñas com discapacidade. Então, que dificilmente ela consegue trabalhar e seguir uma profissão, porque tem que compatibilizar os médicos, os terapeutas, os maestros. Eu penso que tudo isso é porque tu pergunta é um mundo. É um mundo. Não sei se ajudei, pero que... Bueno, en primer lugar, voy a decir algo que no estoy de acuerdo, que es que estas exposiciones no hablaron de familia, porque nosotros hablamos de población, de la ciudad de Bogotá, de sus interrelaciones, y por supuesto la familia está integrada en esta definición. Es absolutamente difícil poder hablar de población y hablar de integración sin considerar a la familia. Yo entiendo que en estas exposiciones todos lo integramos, pero si específicamente esa es la pregunta, específicamente se responderá. La familia es el primer centro de socialización del individuo desde que nace. Inclusive se socializa antes adentro de la panza de la mamá, ¿verdad? Y ya hay muchos estudios psicológicos de todo tipo que demuestran que la relación que tiene la madre con ese bebé, no quiero llamarlo feto, adentro de su cuerpo, ya establece condicionamientos específicos en su vida futura e inclusive en sus aprendizajes. La familia es un centro socializador por excelencia y el primero en donde el niño aprende las primeras estructuras, no solo de conocimiento, objetos, sino de interrelaciones. El niño ama, los primeros que ama son a las personas de su medio y de su familia, y a los primeros con los cuales aprende. De manera que la importancia del aprendizaje de la inclusión y de los valores de inclusión, no diferenciación, y ver la diversidad como una riqueza de una sociedad, obviamente el individuo lo aprende en su primer centro socializador. Ahora, el tema es si ese centro socializador, familia, el primero, luego recibe un discurso diferente o opuesto que produce tensión en el alumno, en su vecindario, en su escuela, en su maestra un poco autoritaria, o su escuela un poco autoritaria, o en sus autoridades locales, que no ejercen una democracia en la cual todos se entiendan. Entonces,
ese comienzo de aprendizajes en el primer núcleo socializador se tensiona con aquello que se recibe en forma contradictoria. Entonces es como viene, es decir, qué discurso tengo, dónde y cuándo, cuál predomina finalmente. Y es muy interesante ver cuál predomina en el jardín de infantes, que todos lo sabemos, cuál predomina en la escuela primaria y cuál predomina en el secundario, sobre todo en el adolescente, donde la relación con los otros y la diferenciación con la de la familia, primer núcleo, cuanto más diferente sea, más. Es decir, se pone en otra posición. Y el estudiante universitario que luego crea su criterio. Entonces, la familia como un ente de importancia, sin ninguna duda, que ha sido considerado, creo, dentro de los análisis de aquí también. Y que ese núcleo socializador se continúe los valores positivos y se profundicen a lo largo de toda la vida, me parece fundamental. Bueno, muy bien, Jorge. Pues primero, nuevamente ampliar la mirada y hablar de familias también de una conformación diversa, que es lo que hoy tenemos y no podemos perder de vista. Actor definitivo y fundamental, porque como lo expresa Alicia, yo lo llamaría es el ambiente primario educador. ¿Sí? Desde ahí empieza a pasar esto y obviamente está todo el aprendizaje de los valores. La estrategia en la escuela es de involucramiento permanente de la familia en el proceso pedagógico, en el proceso educativo, pero un relacionamiento y un involucramiento positivo. Creo que todavía seguimos cometiendo el error de traer a la familia a la escuela de una manera negativa. No la atraemos realmente a participar en ese proceso pedagógico y viéndola en el mismo nivel. La familia no va a la escuela a recibir cosas que le dan los maestros y las maestras. La familia participa de una manera activa porque también tiene un saber y tiene el saber más importante y es el que conoce a sus hijos y a sus hijas, ¿cierto? Y eso sería una información muy importante, muy valiosa para que se pueda dar ese proceso de participación real en la escuela de las familias. Es urgente además. Creo que si uno hace un análisis de la situación que nosotros estamos viviendo con nuestros niños, con nuestras niñas, los adolescentes y los jóvenes, lo primero que sale es qué está pasando con las familias. Entonces tenemos que atraerlas urgentemente para que sean partícipes activos de esos procesos pedagógicos y de aprendizaje. Es verdad. Bueno, mil gracias por las respuestas. Ya, ahora sí nos toca terminar. Yo les pediría un aplauso para nuestras panelistas. Y agradecerles haber permanecido acá, habernos escuchado con paciencia. Creo que nos llevamos aprendizajes, reflexiones para seguir profundizando en un tema que es muy importante pero complejo como es la convivencia y la inclusión. Muchas gracias.